a través de la pantalla de Canal C y Colsecor para toda la República Argentina. El programa que le proponemos para hoy consta de 2 temas y 2 invitados. En el segundo bloque vamos a estar hablando de los Bitcoin, de esto que sirve como disparador, que es el caso Adorni, que de repente le apareció $500.000 que invirtió en esa moneda digital. Sobre este tema vamos a estar hablando con Andrés Salomone, que es el fundador de Córdoba Bitcoin. ¿Por qué? Porque todos opinamos de esa moneda virtual, pero ¿cómo es? ¿Cómo se gana plata? ¿Cómo se invierte? ¿Hay posibilidades que Adorni haya tenido esa cantidad de dinero habiendo invertido en ese momento, que era un momento incipiente, donde empezaba esa moneda, de llegar a ese patrimonio? ¿O nos terminó mintiendo, como siempre, para variar, como una especie de déjà vu, ¿no? Bueno, eso es un cuestionamiento político que hoy está en boga a nivel nacional. Y en el primer bloque vamos a estar hablando con el politólogo Emilio Graglia acerca de la polarización, no solamente en Argentina, esos extremos, esos ismos, ¿no? Peronismo, radicalismo y esos extremos como una especie de péndulo, pero no solamente en Argentina. Veamos lo que está pasando en Perú, por ejemplo, donde tenemos un candidato de derecha como Sánchez y una candidata de izquierda, perdón, Sánchez y una candidata de derecha como es Fujimori, también de extremos, ¿no? Algunos de los temas que vamos a estar conversando con Emilio Graglia, a quien ya saludo. Hola, Emilio. Hola, mucho gusto. Gracias por venir, como siempre, a desburrar un poco y ayudarnos a entender un poco la mala política y cómo podemos llegar a esa buena política que sería ponernos de acuerdo a través del disenso, pero no esta polarización que siempre termina garpando, parece en términos electorales. La polarización es negativa para el funcionamiento de la democracia, pero hay que hacer una distinción entre lo que podríamos llamar la polarización electoral y la polarización política o la polarización que se da durante el ejercicio del gobierno. Entiendo. Porque la polarización electoral no necesariamente es negativa. O sea, si 2 partidos o 2 coaliciones de partidos suman más del 70 o del 80% de los votos, eso no necesariamente perjudica al funcionamiento de la democracia. Es lo que se suele llamar un sistema bipartidario. Claro. Hay 2 grandes partidos o 2 grandes coaliciones de partidos que se disputan el poder. Como era otrora, por ejemplo, radicalismo-peronismo. Por ejemplo, durante los primeros años de la democracia argentina, las elecciones entre 2 partidos concentraban más del 70 o del 80% de los votos. Después apareció un Macri con el PRO y un libertario como Milei. Claro. Que irrumpió ahí. Pero la polarización que se da después durante la gestión. Durante la gestión, que es la polarización entre el oficialismo y la oposición, que rara vez se analiza desde esa perspectiva. O sea, cuando la polarización tiene como polos, por un lado al oficialismo y por otro lado a la oposición, sí, y se definen excluyentemente, o sea, el oficialismo no hace ninguna autocrítica, y la oposición cree que todo lo que hace el oficialismo está mal y nada está bien, esa polarización, ese blanco y negro, esa es la polarización muy negativa para el funcionamiento de la democracia. Y yo creo que termina embargando de alguna manera el futuro de los argentinos en términos generales, lo podríamos llevar a la provincia también, porque todo lo que hizo el anterior está mal, ¿no? Claro. Entonces vengo yo y refundo la Argentina. Todo lo que se llama política de Estado, como educación, seguridad y salud, por ejemplo, lo vuelve a refundar y volvemos de vuelta a empezar y no se respetan las cosas que medianamente estaban bien, ¿no? Como política de Estado, digo. Y hay 2 vicios, porque el vicio de los oficialismos, sí, independientemente del partido, puede ser nacional, puede ser provincial, puede ser municipal, puede ser de cualquier partido, de cualquier coalición. El vicio de los oficialismos es creer que hacen todo bien, que son perfectos, a tal punto que cuando la oposición los critica, critican a la oposición. Ese es un síntoma muy negativo de los oficialismos. Cuando un ciudadano ve que el oficialismo, o sea, quienes están gobernando, se dedican a criticar a la oposición, ese es un síntoma negativo que cualquier ciudadano podría percibir, porque el oficialismo se tiene que dedicar ¿a qué? A gobernar. Bien. Porque para eso es el oficialismo. Bien.
La oposición es la que critica. Ese es el funcionamiento de la democracia republicana. Sí. Ahora, cuando la oposición critica todo y no reconoce Ya es nada, otro extremo, claro. Sí. es un vicio de la oposición. Sí. Y ese vicio, fíjate, Cristian, que hace que se junten solamente para derrotar al oficialismo de turno. Nos juntemos porque tenemos que Un enemigo en desalojar, común, políticamente, digo. tenemos que desalojar del poder o del gobierno a quienes están gobernando hoy. No importan nuestras diferencias, después vemos. Podemos ponerle nombres Seguro. a nivel nacional y a nivel provincial en Córdoba y te diría que en cualquier provincia. Sí, quería recorrer un poco a la historia contemporánea política de la democracia. Hasta Menem se puede decir, en términos generales, que hubo autocrítica desde el oficialismo, digo, de Alfonsín y de Menem, pasando por... Sí, yo hasta diría... ahí digo, porque había como cierto consenso o trataban de matizar con la oposición. Digo, después vino extremismos bastante Después viene De la significativos. Rúa y con el fracaso de la gestión de la Rúa, fíjate que De la Rúa es el primer gobierno de coalición. La alianza, claro. Claro, explota o implota y viene una fragmentación política de la que termina resultando Kirchner y 12 años De kirchnerismo. de kirchnerismo. Sí, ahí hay una posición, polarización marcada de que es lo que vos decías, desde el oficialismo con la oposición, ¿no? Pero fíjate el oficialismo criticando. Claro, pero a fíjate la que oposición. surge de una situación de fragmentación política. Sí. Es semejante al caso de Perú. Perú en Dale, la no me primera metas vuelta, lo que uno ve es una gran fragmentación. Sí. Ahora, la segunda vuelta hace que se polaricen Hay 1.500 actas, creo, que lo van a resolver. y va a ser una definición por muy pocos votos. Ahora, el asunto es cómo siguen gobernando, porque si la oposición Pierden, y el oficialismo sí. se excluyen mutuamente, o sea, si no dialogan... Está casi el otro 50% que lo va a tener en la calle. Claro. Y yo creo que en la historia argentina, con sus más y con sus menos, te diría en los últimos 80 años, La polarización existió. sí, y además nosotros tenemos una sociedad dividida en tercios. El peronismo y el antiperonismo surgieron juntos. O sea, cuando surge el peronismo, Con Balbín enfrente, por ejemplo. Antes. Sí, antes. o sea, con el primer Perón, con el primer gobierno, Sí. con aquel Brade no Perón, surge el peronismo y simultáneamente el antiperonismo. Sí. Y esa ha sido La lógica. la constante. La constante. Ahora, en los últimos años, ¿qué se ve? Un tercio que es peronista o afín al peronismo, con sus diversas denominaciones, y un tercio que es antiperonista o afín al antiperonismo. Y otro tercio que está ahí al medio, que va y viene. Claro. Cuando uno de esos dos extremos, digamos, uno de esos dos tercios, ha logrado capturar una parte mayoritaria de ese tercio del medio, ha ganado las elecciones. Que son los que terminan inclinando la balanza. Claro. Lo que sucede, fíjate que ocurrió del lado del antiperonismo, ocurrió primero con Macri, que es el primer presidente que no es originario ni del peronismo ni del radicalismo y gana las elecciones. Y después con Milei. O sea, encarnan ese tercio, suman para empezar ese tercio que es antiperonista y captan algo de ese tercio del medio. Del otro lado, Menem logró hacerlo y Kirchner, También, con sus diferencias, también. Ahora, ¿por qué terminaron fracasando? Porque consiguen eso para ganar la elección ¿Y no para gobernar? y no para gobernar. Entiendo. Y no Parecido para a la gobernar. experiencia de la Alianza en su momento, que se juntaban únicamente para ganarle a Menem. O Macri. ¿No? O Macri. Macri gana porque capitaliza ese tercio antiperonista y una parte del tercio del medio. Entiendo. Los otros nunca lo van a votar. Ahora, cuando gobierna, no logra consolidar lo que fue Cambiemos. Entonces, fracasa en la gestión. Sí, quiero ir un poco, profundizar un poco en lo que decías. Decías, esa autocrítica que no se ve, el oficialismo está para gobernar, me dijiste. Sí. La oposición está para criticar. Sí. El problema es cuando el oficialismo critica a la oposición. Eso es un punto moral, ético y de la buena política, me parece. Pero el manual maquiavélico, llamémoslo así, necesita fabricar un enemigo enfrente para crecer. Le pasó a Kirchner, por ejemplo, con Clarín miente,
a Milei ahora con Cristina, una Cristina que se mantiene Sí. en silencio y no tiene un enemigo enfrente ahora, parece, ¿no? Sí. Generalmente se apela, yo creo que por falta de creatividad, a consolidar lo propio, inventando a veces Un enemigo. un enemigo. Bueno, inventó los periodistas, perdón, Claro. me había olvidado de... Pero Sí, la falencia, supongamos que eso lo damos sí. por válido, sin hacer consideraciones éticas, vayamos A lo al maquiavélico, pragmatismo sí. político más Puro. maquiavélico, sí. Ahora, siguen siendo incapaces de generar su propia coalición de gobierno, sus propios aliados. Fíjate el caso de la presidencia de Milei. Sí. No solamente trata a los adversarios como enemigos, sino que no tiene aliados, porque a los aliados los trata como súbditos. Es lo que le pasa al PRO. La crisis de gobernabilidad de Milei, en este caso particular, yo creo que enfrenta una crisis de gobernabilidad, más allá del caso Adorni, que lo que hace es potenciar, no viene dado por la oposición, Sino por las internas propias y el desmanejo interno. no solamente de la libertad avanza, sino de su mala relación con quienes lo apoyan, concretamente con el PRO y con los radicales. Entonces, inventar un enemigo, bueno, es una forma de hacer política. Ahora, no se puede gobernar sin tener una coalición. Yo puedo dialogar con la oposición, no necesariamente nos ponemos de acuerdo, pero dialogamos. Ahora, tengo que sí tener un diálogo constructivo que me permita gobernar con mis aliados. Nadie puede gobernar solo. Y esa creo que es la gran amenaza. Ya le pasó a Macri. En su momento. También le pasó al kirchnerismo, que creyó que podía solo y no pudo solo. Nadie puede solo. Le va a pasar en Perú, va a pasar en Colombia, independientemente del resultado electoral. Fíjate que ni siquiera hace falta que sea un acuerdo interpartidario. Lula, por ejemplo, en Brasil, ya veremos cómo le va, pero hizo alianzas con sectores económicos Que que no estaban en son las afines, antípodas de su ideología política. que no son afines a su ideología política, porque eso le da gobernabilidad. Ahí está la falla de los oficialismos. Yo te digo, cuando el oficialismo se dedica a criticar a la oposición, se equivoca. Y la oposición, cuando cree que está gobernando, también se equivoca. Porque la oposición critica, pero al mismo tiempo tiene que proponer lo que va a hacer en el caso que gane, no lo que tiene que hacer el que está gobernando. Porque Sí, lo que sí. tiene que hacer el que está gobernando, lo decide el que está gobernando. Seguramente. Y eso pasa a nivel nacional Sí. y pasa a nivel provincial. Cuando alguien aparece y dice, no tenemos nada, ninguna autocrítica, ustedes no pueden ser perfectos. Cuando Imposible. desde la oposición uno escucha y dice, nada, cuando lleguemos vamos a Está cambiar todo mal. todo, porque Sí. está todo mal. Bueno, a lo mejor les da resultado electoralmente. Pero de vuelta, ¿Y la refundar. democracia? Claro. ¿Y la democracia? La democracia interna, la democracia argentina, A mí muchas etcétera. veces me dicen, bueno, pero polarizando yo gano la elección. Me Sí. tengo que jugar al extremo Sirve para para ganar la ganar, elección. sí. Dale, gana la elección. Gano la elección y Un ahora... detalle. Y después hay que gobernar. Y probablemente haya que gobernar haciendo acuerdos Con- con sectores económicos, pero también con partidos políticos con los que hemos rivalizado. Eso yo creo que la situación de Milei tiene que ver la crisis de gobernabilidad que está afrontando, digo, que haya un voto de censura a su jefe de gabinete, bueno, si eso no es Lo una cual crisis, el PRO le puso los límites ya. si esa no es dice, una crisis de gobernabilidad, no sé Sí. qué sería una crisis de Bueno, gobernabilidad. viste que es especial, fruto de la mala política anteriormente, surgió un Milei y dijo, pero no cree ni en la democracia. Yo creo que ahí tiene Este- el no saber establecer una coalición que sostenga su gobierno es el gran punto débil de Milei. Y del otro lado, juntarse solamente porque son antimileístas es un error no solamente en términos electorales, sino muy peligroso para la democracia. ¿Qué lo junta? Decir que todo lo que hace Milei está mal es un error estratégico. Seguramente.
Cuando nos preguntamos si podremos lograrlo otra vez, nuestra historia responde. Responde el potrero y la gambeta, los guantes y la locura. Responde el genio y el maestro. Responden porque lo cantamos desde el día que nacimos. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Sancor Seguros, 80 años. Respuesta siempre. El sistema de estacionamiento medido y controlado suma nuevas bonificaciones y exenciones para los vecinos de la ciudad. Si sos frentista o inquilino, podés estacionar de manera gratuita dentro de un radio de 200 metros de tu domicilio. Si necesitas dejar tu vehículo cerca de tu trabajo, accede a un descuento del 75% sobre el valor de la hora. Además, incorporamos beneficios para personas con discapacidad y mayores de 70 años. Ingresá a córdoba.gov.ar y conocé cómo gestionar tu estacionamiento. Córdoba Capital. Este año, con el gordo de invierno de Lotería de Córdoba, elegí ganar en verdes. Porque te podés llevar $150.000 que salen sí o sí en el gran sorteo final. Además, con tu fracción participás en los 9 sorteos por compra anticipada con premios espectaculares. Conseguí tu fracción del gordo de invierno a 7.500 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Manfrey, dulce de leche de campeones, edición limitada mundial. Manfrey, sabor argentino. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Adorni, por ejemplo, pero ¿cuánto sabemos realmente? ¿Cómo es? ¿Existe, no existe? Sí sabemos que es virtual, pero hay mucha gente que ese grado de separación que existe entre estas monedas digitales y el conocimiento es grande. Y por eso creemos adecuado invitar al programa a alguien que sabe sobre este tema de las monedas digitales, que es Andrés Salomone, fundador de Córdoba Bitcoin. Andrés, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo anda, Cristian? Bueno, ha sido muy convocado sobre todo por el caso Adorni, sí, que le aparece, que ya nos vamos a meter un poco de eso para que me hagas tu peritaje verbal de qué opinas sobre eso. Pero ¿qué es el Bitcoin, Andrés? Bien, sí. En términos sencillos. Sencillo, totalmente Doña práctico. Rosa y Don Pepe del otro lado diciendo ¿qué es? Sí. Es un dinero que vamos a definir lo que vos podés mandarlo como un mensaje de texto entre el celular y el celular. Básicamente. Es un dinero que se te deposita a vos como un mensaje de texto al otro celular, digamos, y vos te lo receptás, digamos, de esa manera y lo tenés en tu celular. Discúlpame, ¿sería como un depósito, una transferencia? Sí, pero diferente, porque no es lo mismo que Mercado Pago o Naranja X, que tenés un saldo de plata, porque ahí vos estás transmitiendo
un dinero que está siendo, por ejemplo, en este caso peso argentino, que está, digamos, auditado por el gobierno, por el banco y entidades financieras. En el caso de esta transmisión de información, porque estamos transmitiendo a través de un celular hacia otro celular, es información que se transmite, está encriptada y es solamente el que lo recibe es propietario. ¿Con un código o algo o directamente? Sí, con un código. Se maneja todo con un código que solamente eso es lo que te da la propiedad a vos de esos bitcoins, digamos. Ese código te permite a vos ser tu propia banca digital. Eso es, digamos. Perfecto. Yo te vendo este vaso. Vamos a hacerlo bien sencillo para que la gente entienda. Te compro me compras este vaso. Sí, con bitcoin. Con bitcoin. Mediante internet y vos me decís, te voy a pagar con bitcoin. Sí, me yo te tengo que dar eso, ponele, hágame cuenta, un 10 Sí. dólares, es decir, 0,00001 bitcoin, que se darán más o menos. que equivale el precio del vaso, por ejemplo. porque bitcoin hoy día está saliendo Sí. $60.000 más o menos. Entonces, Ajá. de los $60.000 tenés que dividirlo por Por el 10 precio dólares, en digamos, el que es momento. lo que va a valer el vaso, digamos. Bien, me lo depositas, yo eso que lo Eso queda guardo como un almacenado. depósito. Claro, eso queda almacenado, lo que ya lo podemos decir, se llama blockchain, el sistema que comanda básicamente toda la red de Bitcoin. Es una cadena de bloques, o sea, la traducción, digamos, en inglés es cadena de bloques, pero es un sistema como que te permite a vos tener el registro de todas las transacciones, desde el día 1, en este caso que hizo el creador de Bitcoin, que es Satoshi Nakamoto, hasta la transacción que vamos a hacer ahora por el vaso. Todo ese registro de transacciones está público, todas las personas lo pueden ver, es ¿Dónde totalmente fue ese transparente. Bitcoin? ¿Dónde fue ese Bitcoin? Claro. Obviamente fue que a no va- Andrés, después a Cristian. Ahí está el tema. No dice Andrea Cristian, dice código 1 al código 2. Entiendo, O sea, entiendo. no dice Andrés Cristian Sí. ni mis datos personales, ni tus datos personales. Va a decir, el código 1 le mandó una transferencia al código 2 y nada más. Y nada Después más, que ¿no? entre Claro. nosotros tengamos una comunicación de Andrea Cristian por vía personal nuestra es otra cuestión. Ese es, digamos, un poco la diferencia entre lo que es una billetera privada y lo que son las casas de cambio o empresas que sí se dedican al comercio de Bitcoin y es como una banca digital, pero con Bitcoin. Ahí tenés un registro de nombre y persona, DNI y una cuenta como una cuenta en el Santander Río o Macro, lo que sea. Entiendo. Sí, bien. Recién hicimos el ejemplo de comprar un bien que poníamos Sí. como ejemplo el vaso. Si yo quiero invertir Bien. en Bitcoin, ¿cómo Es- ¿Cómo es- se hace? Hay muchas formas. Tenés la forma más tradicional es justamente comprando Bitcoin y haciendo lo que se llama hold. ¿A quién le compro? Andrés? A otro usuario que me puede ser yo, por ejemplo, que venís a mi oficina o nos juntamos en un bar o lo que sea y me traes lo 2 que pesos, sea. por ejemplo, 10 pesos y 10 me das pesos y yo te doy el Bitcoin equivalente. en el mensaje de texto, Sí, por ejemplo. ahora hay otros tipos de criptomonedas, para no salir un poco de tema, que son stablecoin. Stablecoin son monedas que son 1 a 1 con respecto al dólar, por ejemplo. Entiendo. Entonces yo te puedo dar equivalente No a tenés que 10 fraccionar, claro. dólares, 10 UST. Nos juntamos en un bar. Te llevo plata en efectivo o te transfiero, por ejemplo, y vos me Y transferís yo ese te transfiero código. ese equivalente en Bitcoin o en USDT o la criptomoneda que vos quieras. Esa es una forma, se llama mercado peer-to-peer o P2P, como en la traducción, persona a persona. Ese es el tradicional, el que se empezó como a forjar, porque de ahí nace, digamos, la genética de Bitcoin. La genética de Bitcoin es eso, el intercambio de persona a persona. Después, bueno, hubo obviamente entidad financiera, como en este caso Binance o otras empresas que se dedicaron al comercio y a hacer como una banca digital. Ahí vos podés invertir y tenés otras herramientas de inversión. Tenés, además de que vos puedas comprarle a la plataforma tus Bitcoin, transfiriéndole plata Sí. a través de una vía bancaria o lo que sea, vos podés hacer ahí lo que se llama staking, que son como un plazo fijo, y tener una rentabilidad, por ejemplo, de 12%, 8% en dólares a nivel anual. Después son todas cosas, digamos, lícitas, digamos, porque están todos Sí. en diferentes países están regulados ya este tipo de actividades. Podés comprar otro tipo de activos, porque tenés lo que se llama trading, es lo más común que va a escucharse, digamos, a lo mejor el tema de Sí, Bitcoin. del banco. Entonces vos tenés otras monedas, aparte de Bitcoin, que vos tenés otro tipo de cotizaciones y vas jugando con las cotizaciones y vas haciendo un juego de compra y venta, sacando obviamente De un lado y poniendo el otro y viendo los intereses. viendo los intereses, sacando ahí la ganancia. Esa actividad es la que más demanda, digamos, el tema inversiones. Entiendo. Esa es la parte, digamos, cuando uno habla de inversiones, estamos hablando más que nada de lo que es trading.
Pero está lo que es el famoso holder, que es justamente comprarle a una persona, guardar los bitcoins, esperar un tiempo largo y después que suba Bitcoin. Sí. Siempre tiene un periodo de 4 años, Bitcoin, pero vamos a tirar un poco de hacer Dale. un poco de trading, digamos, tiene un periodo de cada 4 años que se llama, cada 4 años se produce algo que es muy interesante que se llama halving. Halving es un ajuste de la recompensa que tienen los mineros. Ya vamos a explicar un poquito lo que es los mineros. Sí. Ese ajuste hace que vos se emitan menos Bitcoin cada 4 años. Al tener menos emisión, sube la cotización. Sube la cotización de Bitcoin. Bien. Y cerrando un poco ese tema, hay un límite de Bitcoin. No es que acá tenemos una maquinita al estilo Argentina. Son 21 millones de Bitcoin, de los cuales ahora están emitidos 19 millones de Bitcoin. Ajá. Esos son los que están en circulación en el mundo. En el mundo. Y esto es una tecnología internacional. Claro. No es, digamos, que está basado en un contexto que la política de Argentina o la situación económica o financiera de Argentina va a afectar a Bitcoin. No mueve absolutamente nada. Andrés, me quedaría muchísimo tiempo para aquella gente que se quiere informar más. Bueno, ahí seguramente te puede contactar a través de tus redes. Pero quiero ir puntualmente ya como para finalizar. El caso Adorni, ¿te cierra o no te cierra? Invirtió $200.000, se despierta a los años en un pendrive, es lo que declaró, con $300.000 más. Sí. En el año 2018 estamos hablando. Hay que separar la ficción de la realidad. Muy bueno eso. Sí. Hay la ficción y la realidad. Acá hay una película que se ha contado y hay que ver si la realidad coincide con la ficción esa. Sí. La ficción dice que una persona, vamos a ponerle X, $200.000 en el año 2013 y 2014, entre que Bitcoin estaba entre $800 y su cotización mínima era $300. Si yo hubiese uno iluminado en esa época de tener esa plata, incipiente, haber conocido a lo mejor en los primeros foros de Satoshi Nakamoto, el creador, y que hubiera contactado, los primeros referentes a nivel internacional y haberle comprado los primeros Bitcoin a esa persona, hoy esa persona tendría 40, 50 millones de dólares de capital. Pero tendrías que haber hecho todo eso. Claro. Sí. O si no, hubiera sido una persona que hubiera estado a lo mejor abocado a la minería, que es justamente poner cómputos, en este caso una computadora. En ese momento se puede minar con una computadora. Ahora tenés que comprar una aparatología que se llama una ASIC, que es mucho más sofisticado, que son como millones de computadoras metidas en un solo aparato. Bueno, y tener una capacidad de minería para poder llegar a ese punto. Ahora, si hubiera tenido esos $200.000, uno como persona, es el ahorro máximo que Te hago la pregunta. Vos conocés el tema. En ese año, vos con $200.000, con $200.000 en el bolsillo, ¿lo hubieras invertido en algo que recién empezaba? Primero no hubiera podido. Por más que yo hubiera tenido esa visión, no hubiera podido. Porque yo no tengo un mercado acá en Argentina para poder comprarle a la otra persona $200.000 de esa cantidad de Bitcoin. O sea, de casualidad podría comprarle $5.000, $10.000, que era lo máximo que se podía comprar en esa época, porque la otra persona era lo único que tenía como límite, no tenía más saldo. Claro. No, había una escasez de saldo de Bitcoin en ese momento, porque no es una moneda que vos lo podés, traerlo, de cualquier lado. O sea, eso tiene que ser o producto de la minería o que alguna persona se lo haya
Argentina.